En este vídeo vamos a ver los principios multiplicativos y aditivos. Además veremos el recuento de ordenaciones. ¿Por qué? Porque cuando analicemos un experimento nos es más sencillo imponer nosotros una ordenación, contarlo, ver su probabilidad y luego ver cuántas ordenaciones tiene. De alguna manera, de cuántas maneras distintas podíamos desordenarlo. Comenzamos. El principio multiplicativo hace referencia a que si disponemos de dos sucesos, uno que se puede verificar de m formas y otro de n formas, y ambos pueden ocurrir, es decir, no son excluyentes, entonces se pueden combinar de m por n formas. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántos uniformes de voleibol se pueden formar con camisetas y pantalones? Vamos a ver cuántos posibles uniformes. Sería la combinación de camisetas y pantalones. Es decir, tenemos 4 colores para las camisetas, tenemos 3 colores para los pantalones y como se pueden usar simultáneamente, estaríamos hablando de 4 por 3 posibles uniformes. Por lo tanto, 12 uniformes. En cambio, el principio aditivo hace referencia a que si tenemos un experimento que se verifica de m formas, otro suceso que se verifica de n formas y no pueden ocurrir simultáneamente, entonces la combinación entre A y B se puede hacer de m más n formas. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos en donde dos navieras llevan pasajeros entre Canarias y Santa Cruz de Tenerife. Si la primera tiene 5 horarios y la segunda 3, nosotros no podremos viajar simultáneamente en los dos. Entonces el total de horarios de naviera de la primera serán 5, el de la naviera segunda serán 3. Como no puedo ir en los dos horarios al mismo tiempo, dispongo de 8 opciones para ir. Es decir, tenemos 8 horarios en total. El número factorial. El número factorial es un número muy importante a la hora de contar. Se define el factorial de un número como el producto de ese número por el anterior, por el anterior, por el anterior, hasta llegar a 1. Y si nos fijamos, a partir de n-1, eso sería n-1 factorial. Por lo tanto, n se puede poner como n-1 factorial. ¿Y cómo podemos hacer esto en la calculadora? Pues buscando un botoncito que ponga o x factorial o n factorial o cualquiera que se le ponga. Vamos a intentar hacer algunos cálculos. Por ejemplo, 3 factorial sería 3 por 2 y por 1, que nos da 6. 9 factorial es 9 por 8 por 7 hasta llegar a 1, que es 362.880. 5 factorial, pues 120. Y 12 factorial sería esa cantidad de ahí. Nos queda, ¿qué hacemos con 0 factorial? Bueno, pues 0 factorial lo definimos como 1. Y si quieres ver alguna explicación, puedes ver el vídeo que te lleva ese código QR. Y ahora vamos con la parte más importante de aquí, que es el recuento de ordenaciones. Las ordenaciones las llamamos permutaciones y puede ser que haya elementos que se repitan y elementos que no se repitan. Si no tenemos elementos que se repitan, estaríamos hablando de permutaciones ordinarias. Entonces, una permutación es cada una de las distintas ordenaciones que podemos tener para n elementos diferentes. Y esa cantidad de permutaciones las marcamos como p sub n igual a n factorial. Veamos un ejemplo. Si en la primera fila de la clase hay 8 asientos disponibles, ¿de cuántas formas distintas podemos sentar a 8 personas? De hecho, sería cómo podemos ordenar a esos 8 alumnos de distintas maneras. Pues sería de p de 8, es decir, de 8 factorial formas, que son 40.320 formas de sentarse. ¿Cuántos números distintos se pueden escribir utilizando esas 4 cifras? De hecho, lo único que hay que hacer es reordenar las cifras y contarlas. En este caso se trata de 4, por lo que serían permutaciones de 4. Así que estamos hablando de 24 números distintos. Mira qué curioso, el alfabeto español tiene 27 letras. ¿Cuál era la probabilidad de que si las lanzásemos al aire se hubiese elegido S? Bien, vamos a llamar A la ordenación actual del alfabeto.
Los casos favorables a en este caso es 1, solo conocemos esa ordenación. ¿Cuáles serían los casos posibles? Pues los casos posibles serían todas las posibles ordenaciones de esas 27 letras. Es decir, estaríamos hablando de 27 factorial, que es ese numerito. Si lo quieres ver con todas sus cifras, es lo que aparece ahí arriba. Por tanto, la probabilidad de A sería los casos favorables dividido entre los posibles, es decir, 1 dividido entre ese bonito número, que es un no menos bonito, número 9,18 y un montón de cifras por 10 elevado a menos 29, que si lo quieres ver entero es esto que aparece aquí. Vamos a practicar un poco. Ya sabes, para y cuando tengas hecho los ejercicios, vuelve y comprueba. Y estamos de vuelta. Nosotros lo que nos interesa saber es una clasificación, no es otra que una ordenación de los 20 equipos. Por lo tanto, estaríamos hablando de permutaciones de 20. Así que ese sería el número posible de clasificaciones. No me molesto ni en leerlo. ¿De cuántas formas distintas se puede hacer un examen de 6 preguntas inconexas entre sí? Bueno, se trata de cómo distribuirlas. Es decir, cómo las voy a ordenar. Pues de P de 6 factorial. Es decir, de 720 formas. Hasta aquí hemos visto qué pasa cuando los valores no se repiten. Bueno, ¿y qué pasa si se repiten? Pues estaríamos hablando de las permutaciones con repetición. En este caso estaríamos hablando de las distintas ordenaciones de un elemento con algunos repetidos. ¿Cuál es esa cantidad de permutaciones? Pues suponiendo que uno se repita una determinada cantidad de veces, otra, y así sucesivamente, la formulita sería la que aparece a la derecha, es decir, la suma de las repeticiones factorial arriba y después cada una de las repeticiones abajo dividiendo. Por ejemplo, ¿cuántos números distintos se pueden formar con esas cifras? Lo que vamos a hacer es contar los números que hay. El 1 lo tenemos 6 veces, el 2 lo tenemos 5 veces, el 3 lo tenemos 2 veces y el 5 lo tenemos una vez. 6 más 5 más 2 más 1 son 14. Es un número de 14 cifras donde una se repite 6 veces, otra se repite 5, otra 2 y otra 1. Por lo tanto, estaríamos hablando de permutaciones con repetición de 14 elementos donde uno se repite 6, otro 5, otro 2 y otro 1. La formulita que empleamos sería esta. Metemos en la calculadora a ver cuánto vale y obtenemos esa cantidad. 504.504 números. En el futuro, lo más probable es que no ponga los unos en los factoriales, más que nada porque no tengo ganas de estar escribiendo. Y no aportan nada. Vamos a estudiar el juego de póker. Recordemos que el full es obtener un trío y una pareja. Así que vamos a imponer una ordenación para que no sea más fácil contarlo. Por eso recuerda que habíamos hablado en la introducción de que nos era más fácil imponer una ordenación para resolver nuestro problema. Bien, para el trío la primera carta puede ser cualquiera de la baraja. Por lo tanto estaríamos hablando de 52 cartas. La segunda carta debería ser una que fuera exactamente igual a la primera y ahora mismo en la baraja solo quedan 3. Y la tercera carta para el trío pues sería una igual a las 2 primeras. Por lo tanto dentro solo quedan 2. De aquí que podamos obtener 312 tríos, 52 por 3 y por 2. Aquí hemos aplicado el principio multiplicativo. Para la pareja, bien, como tiene que ser una pareja y además distinta de las 3 anteriores, disponemos de 48 cartas. Y ahora para formar pareja con este, solo disponemos de 3 cartas, que son las 3 que tienen la misma numeración que la anterior. Por lo tanto, aplicando otra vez el principio multiplicativo, disponemos de 48 por 3, es decir, 144 parejas. Y ahora, ¿cuántos fulles tenemos? Pues los 312 tríos por las 144 parejas. En total tenemos pues
44.928 fulls dispuestos de primera carta, segunda carta y tercera carta iguales, y las dos últimas iguales. Bien, ¿qué debemos hacer ahora? Pues desordenarlas, porque no tienen que venir en ese orden. Es decir, tenemos permutaciones con repetición de 5 cartas donde 2 puestos se repiten 2 veces y otro 3 veces. Por lo tanto, el número total de fulls es ese, lo que teníamos antes por las ordenaciones. Bien, otro ejemplo. Un pedazo de cadena de ARN viene codificado como esto que vemos aquí, donde cada una de las bases significa eso. ¿Cuántas distintas secuencias se pueden hacer? Bueno, tenemos 7 elementos, por lo tanto estamos hablando de ordenaciones de 7 elementos, donde se repite pues uno 3 veces, otro 3 veces y otro una vez. Por lo tanto, estaríamos hablando de permutaciones con repetición de 7 elementos donde se repiten uno 3 veces y otro 3 veces y otro una. Recuerda que los de uno ya no los iba a poner por comodidad. Por lo tanto, estaríamos hablando que se pueden formar 140 bases nitrogenadas distintas. Y ahora vamos a ver unos ejercicios para que practiques. Vamos a corregirlo. Bien. Se trata de distribuir estos 10 objetos entre 4 personas. De hecho, lo que vamos a hacer es cómo asignar esas 4 personas a los objetos. Por lo tanto, estaríamos hablando de 10 puestos a repartir entre 4 personas, donde una tiene un puesto, otra 2, otra 3 y otra 4. Estaríamos hablando de permutaciones con repetición de 10 elementos cogidos de 2, 3 y 4. Aplicando la formulita obtenemos de 12.600 formas. Vamos al problema 20 y lo que hacemos primero es contar las letras. Bien, aquí ya las tenemos contadas las consonantes y las vocales que intervienen. ¿De cuántas formas distintas se pueden coger? Pues las vocales como permutaciones con repetición, donde una se repite 4 veces, otra 2 y otra 4. Las consonantes, pues otra vez son 11 sitios, permutaciones con repetición, donde las que se repiten lo hacen 2 veces. Y aplicando el principio multiplicativo, dado que se combinan unas con otras simultáneamente, estaríamos hablando de esta cantidad. Es decir, de esto. Estas cantidades son respectivamente esas. Por lo tanto, 169.646.400 formas de distribuir las palabras de esternocleidomastoideo, que son unas cuantas. Y si no se tuviese que mantener el orden, pues ya no estaríamos hablando de 11 y 11, sino de 22 letras, donde una se repite 2 veces, otra 2 veces, otra 2 veces, otra 4, otra 2 y otra 4. Estaríamos con esta cantidad, que es bastante mayor que la otra. Vamos a los siguientes ejercicios. Como ya los has hecho, vamos a ver cómo te han quedado. Bien, vamos a ver de cuántas formas distintas pueden sentarse. Y aquí hemos situado en principio a la familia. Evidentemente, si no le ponemos ninguna condición, se pueden sentar de las 5 ordenaciones que ellos quieran, es decir, de permutaciones de 5. Así que estamos hablando de 5 factorial, que son 120 formas. Y si los padres se tienen que sentar en los extremos, pues esa sería una de las posibles ordenaciones. Claro, entonces los chicos se pueden sentar como quieran, es decir, de permutaciones de 3 distintas. Esto es 6 ordenaciones. Sin embargo, los padres no tienen por qué estar colocados en la misma posición. Así que multiplicamos por las posibles posiciones de los padres, que son 2. Por lo tanto, se pueden sentar de 12 formas distintas. Para calcular la probabilidad que se nos pide en el problema 23, vamos a formar primero la palabra Caracas. Y nuestro suceso es obtener justo esa palabra si los elegimos a voleo. Bien, nuestros casos favorables sería el de la palabra Caracas.
por lo tanto 1. Y los casos posibles serían las posibles ordenaciones de esas letras que tenemos ahí. En este caso se trata de 7 letras donde tenemos una que se repite 3 veces y otra que se repite 2 veces. Por lo tanto, permutaciones con repetición de 7, 3, 2. Aplicando la fórmula, obtenemos 420 maneras. Así que la probabilidad sería los casos favorables dividido entre los posibles. 1 partido por 420. Para aquellos que oyen las fracciones, esto es aproximadamente 0,0024. Bien, vamos con estos ejercicios. Para el vídeo, intenta hacerlos y compruébalos luego. Aquí claramente se trata de una permutación. Y como se repiten algunas letras, es una permutación con repetición. ¿De cuántos? De las letras que hay y arriba una con 3 repeticiones. Por lo tanto, se trataría de 9 factorial dividido entre 3 factorial. Es decir, de esa cantidad de ordenaciones distintas. En el caso de estas 3 empresas, como se van a repartir de forma proporcional los 10 cargos, pues a la empresa A le corresponderían 3, a la B le tocan 5 y a la C 2. Es decir, la forma de repartirlo sería la misma que cuántas ordenaciones distintas se pueden hacer de estos. Pues se trata de, evidentemente, permutaciones con repetición. ¿De cuántos? Pues de 10, donde uno se repite 3 veces, otro 5 veces y otro 2 veces. Aplicamos la fórmula y obtenemos que esas serían las distintas formas de formar el consejo de administración en esas condiciones. Y con esto acabamos el vídeo por hoy.